Es obvio que muchísima gente se enganchó a Podemos oyendo a Pablo Iglesias, también a Íñigo Errejón, pero algunas tuvimos un lazo especial desde el principio con Carolina Descansa, y de hecho en Menorca, donde yo vivo, constantemente era la petición: ¿por qué no viene Carolina? ¿Por qué no viene Carolina? Pues Carolina no viene porque España está llena de pequeños pueblecitos de 20.000, 5.000, 4.000 habitantes, y no llegamos a todos. Pero yo, cuando entramos en el Congreso por primera vez, hicimos un juramento personal, cada uno, teníamos una línea común, que como era claro, era prometo acatar la Constitución mientras lucho por cambiarla. Me parece que empezábamos todos, y luego añadíamos una línea, y la mía fue: prometo que trabajaré para que hasta los pueblos más pequeños y más alejados se sientan en igualdad. Entonces, cumpliendo ese compromiso, intento llevar las demandas de aquí a Madrid poco a poco. Aquello no es fácil, muchas cosas son competencia autonómica o insular, pero también ir trayendo lo mejor que hay por allí, en este caso Carolina. Creo que no necesita mucha presentación, creo que la conocéis absolutamente todos, y luego, todos y todas, perdón, y luego tendremos ocasión de que hagáis algunas preguntas. No ocuparemos todo el espacio. Entonces, le comentaba antes a Caro que una psicoanalista amiga mía, una mujer estupenda que en una época difícil me ayudó mucho, me contó que la memoria de los seres humanos es como un armarito con cajones, y en cada cajón hay una etiqueta con una palabra. Tú dices esa palabra, tiras del cajón y salen un montón de cosas, un montón de recuerdos, un montón de proyectos, de miedos, de ilusiones. Y me he acordado muchas veces de esto que me dijo, porque creo que es muy verdad y me ayuda mucho. Y entonces le dije: ¿por qué no hacemos que esto nos ayude hoy para la conversación de esta tarde? Y entonces hemos elegido unas palabras ella y otras palabras yo, las hemos metido en un tarro y vamos a sacar una palabra y vamos a hablar las dos del cajón. Vamos a abrir el cajón y a ver qué tenemos dentro de ese cajoncito cada una de nosotras. ¿Vale, Caro? Perfecto. Si quieres decir algo tú antes de empezar. Sí, yo creo que a veces cuando hablamos de la forma en la que diferente en la que las mujeres hacemos las cosas, no siempre es fácil ejemplificarlo. Yo creo que este es un ejemplo, ¿no? No me imagino a dos hombres sentados en una mesa jugando a sacar papeles y abrir cajones. Hablo otro, a lo mejor sí, pero abrir cajones para buscar qué es lo que habita al lado de cada palabra, ¿no? Es una propuesta la que ha hecho Mae tan sugerente, tan atractiva, tan bonita, ¿no? Y tan femenina y tan feminista, que no me he podido resistir. A lo mejor luego podemos añadir o más palabras o acortarlas o darle otro, o poner la charla y darle la vuelta del revés. Pero por el momento, agradecer a Mae la invitación y la propuesta, y cuando quieras empezamos con las manos inocentes. Bueno, la mano no sé si es inocente, pero mano es, y la primera palabra es el mar. Caro, empiezas tú, que eres invitada. El mar. El mar siempre tiene esa parte desafiante. Vosotros sois aquí de un pueblo mediterráneo, yo vengo de la cultura atlántica, y en el Atlántico el mar tiene un componente desafiante que tiene que ver con la exploración, también aquí en el Mediterráneo, pero se expresa desde el primer momento con una enorme violencia, ¿no? Yo soy de Galicia, y allí el mar se expresa con mucha violencia, con la violencia de la naturaleza, ¿no? Que es esa fuerza incontenible que se impone a lo demás. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a la civilización, creo que es la capacidad para domesticar la fuerza de la naturaleza, la violencia de la naturaleza. Y la construcción de la civilización, desde que existen las civilizaciones, es avanzar precisamente para domesticar la fuerza de la naturaleza. Desgraciadamente, en esa lucha o construcción civilizatoria, creo que a veces hemos demostrado ser
más violentos y menos respetuosos que la propia naturaleza. Y creo que el siglo XX, desgraciadamente, pues ha sido un ejemplo de ello, ¿no? El siglo XX es el siglo del gran despegue, ¿no? Como planteaba Hobsbawm, del gran despegue de las grandes revoluciones tecnológicas, pero también es el siglo en el que más gente ha muerto a manos del hombre, ¿no? Las dos grandes guerras mundiales, más las guerras que se sucedieron en los años 60 y 70, hacen del siglo XX el siglo más sanguinario de la historia de todas las civilizaciones. Creo que esa fuerza civilizatoria que expresamos tantas veces de manera nefasta empieza a revertirse, ¿no? Empieza a revertirse y precisamente nuestra condición de seres humanos, la recuperación de la humanidad no es más que un mecanismo de autodefensa contra esa violencia que también forma parte de nuestra condición de seres humanos y que en el siglo XX corto se expresó de manera tan nociva y tan tóxica, ¿no? La violencia y los errores de esa virulencia yo creo que se expresan como un atentado contra los derechos humanos, que también es una construcción del siglo XX. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con el pan y con el techo, claro está, pero también me estoy refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la dignidad. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora, o lo que hemos intentado hacer, y muchas de nosotras lo llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Desde ámbitos distintos, antes de que existiera Podemos, es precisamente defender no solamente el pan y el techo, sino también la dignidad. Aquí lo hacéis todos los días, yo sé que lo hacéis todos los días, y nos va a tocar tener que hacerlo durante mucho tiempo, porque nada de lo que tenemos delante es pequeño y nada de lo que tenemos delante es fácil. Así que creo que hay que quitarse de la cabeza las soluciones mágicas y quitarse de la cabeza las soluciones instantáneas y asumir que esto va a ser largo, duro y difícil, pero que lo que hay al final del camino, o lo que hay durante el camino, porque seguramente el final del camino sea un mito que nunca existe, ¿no? Solamente existe el camino. Pero estoy segura de que por el camino vamos metiendo en nuestra mochila mucha dignidad. Y eso es lo más importante cuando te levantas por la mañana, ¿no? Que te miras en el espejo y ves si tienes de esa dignidad o no. Así que esto es lo que me sale con el mar. ¿A dónde nos ha llevado la marea? Ya ves. Pues yo el mar, yo también soy del norte, también soy atlántica, nací en Gijón, se oía el mar desde casa y el mar es un recuerdo muy antiguo y como dice Carolina, en eso creo que somos muy diferentes los atlánticos de los mediterráneos, ¿no? Es un recuerdo de temor, recuerdo que se iba la luz con la tormenta. Recuerdo que lloraban las mujeres porque no volvían los barcos y era eso, se los ha llevado el mar. Me acuerdo que se decía, al mar le gustan los valientes y siempre eran los mejores los que no volvían, los que habían ido más lejos a buscar la pesca. Eso asocio mucho con el mar. El mar es de las pocas palabras que es masculina y femenina, es el mar y la mar. Y yo lo asocio también con la madre, misteriosamente. Con la madre, con ese líquido primigenio donde vivimos todos, con esos orígenes marinos que tenemos todos. Y ahora cuando veo esas imágenes de mares de plástico, cuando veo ese plancton diminuto que comen los peces, esos peces que luego comemos nosotros, esta especie de experimento a gran escala del que somos todos víctimas, ¿no? Me impresiona muchísimo. El otro día vi una imagen de una tortuga estaba por dentro llena de plástico. Me hubiera gustado no ver esta imagen me vuelve a la cabeza, me duele, no la quiero. El mar es nuestro último territorio, si muere el mar estamos muertos todos y parece que no somos conscientes, ¿no? Cuando ha habido la cuestión de las prospecciones petrolíferas aquí, pero ¿en qué estamos pensando? ¿Pero qué más? Cuando ves que mientras se derrite la Antártida hay gente que lo único que está pensando en es que bien, no habrá hielo, podremos hacer excavaciones, sacaremos más petróleo. ¿Qué haremos cuando pase todo esto, ¿no?
El mar es una compañía. He vivido siempre que he podido en sitios de mar. El Mediterráneo no sube y baja como hace el Atlántico, no es tan peligroso como el Atlántico, pero también está ahí y también se está muriendo, Creo que es muy importante que todos lo sepamos. Ahora hace unos años que procuro ir cada 2 años a Grecia con unos cursos de arqueología que me gustan mucho, y me gusta mucho una cosa que me contaron allí, que los griegos al mar lo llamaban pontos, lo llamaban puente, o sea, para ellos no era una frontera, para ellos era un puente. Me gustaría tanto que en Baleares para nosotros el mar se convirtiera en un puente y no en una frontera. Todo esto tengo que decir del mar. Vamos a por la segunda. Bueno, yo quiero sacar también el papelito. Saca tú, que eres más inocente que yo. No sé. A ver qué has sacado ahí. Justicia, Mae. Justicia. La mujer ciega. Bueno, la justicia para mí ha sido siempre una cuestión muy peliaguda. En una época fui secretaria de un juzgado, de una juez, una mujer joven, estupenda, a la que admiré mucho y quise mucho, pero a mí la justicia siempre me ha supuesto un dilema, porque la justicia, lo que entendemos aquí por justicia ahora en las democracias occidentales, se rige por leyes, y estas leyes no son inocentes, estas leyes no son leyes divinas, estas leyes las han hecho los vencedores, los hombres, los poderosos a su servicio, y sin embargo todos nos regimos por estas leyes. Hay una ley que ya es de una injusticia máxima, en mi opinión, a pesar de ser una ley, que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, con lo cual, ¿dónde dejas a la gente que no tiene acceso al conocimiento o acceso a la lectura directamente o acceso al dinero para poder pagarse un abogado? ¿Cómo es que esto no es igual para todo el mundo? Como bien sabemos, ¿cómo es que esto no es accesible para todo el mundo? Entonces la justicia la veo en esas estatuas con los ojos tapados y digo, es que no quieres ver lo que estás haciendo, ¿no? Esto tengo que decir. Ahora hay un concepto que rueda por ahí que es la justicia poética. Ese me gusta más, cuando a algún malvado le caen todos los cielos encima y dices, mira, justicia poética. Caro, tuyo. Pues yo, Mae, como te has puesto tan lujosa, ¿no?, y tan elegante, yo voy a entrar al fango, ¿vale? Sí. Voy a entrar al fango porque la cuestión de la justicia es en estos momentos una cuestión capital, a mi juicio, para entender lo que está pasando en nuestro país. Hay un dicho, me parece que no lo conozco de primera mano, me lo contaron hace muchos años, un dicho nicaragüense que dice: la justicia es como las serpientes, solamente muerde a los que no llevan zapatos. Pues desgraciadamente eso es lo que está pasando en este país, y es que la justicia es como una serpiente que solamente muerde a los que no tienen zapatos. Porque los que sí tienen zapatos y los que están gobernando en este país precisamente lo están haciendo, muy probablemente, exclusivamente por controlar los aparatos de la justicia. En estos momentos, posiblemente la mayor amenaza a nuestra democracia no tiene que ver con tener leyes injustas, que hay algunas leyes injustas. La mayor amenaza a la democracia en estos momentos es que los corruptos, los que han saqueado a las instituciones, las que le han prendido fuego a la democracia, de la misma manera que unos prenden fuego al monte, otros le prenden fuego a la democracia, y eso se llama corrupción, porque cuando se corrompen las instituciones y se corrompe la democracia, se queda como un monte quemado por el fuego, y eso es muy difícil de reconstruir, que os voy a contar que no sepáis de lo que pasa aquí, ¿no?, y de lo que ha pasado. Pues en estos momentos yo creo que lo que está pasando en nuestro país no se explicaría si no fuera por la voluntad, por la necesidad imperiosa del gobierno del Partido Popular de controlar los aparatos de la justicia. Esto ya sé que suena muy duro, pero básicamente yo creo que el gobierno del Partido Popular que está gobernando en Madrid no tiene proyecto político de país y no tiene proyecto de desarrollo de ningún tipo, solamente tiene dos objetivos.
Uno, cumplir con las directivas europeas y ser capaz de convalidarlas. No hay más que ver el nerviosismo que surgió cuando no se convalidaba el decreto de la estiba, etc. Y dos, controlar los aparatos de justicia. ¿Por qué? Porque saben que pueden ir presos, porque saben que pueden ir a la cárcel, incluso con las leyes que ellos mismos han redactado. Por tanto, toda la fuerza que está ejerciendo el gobierno del Partido Popular tiene como objetivo cumplir compromisos europeos y salvaguardarse de la infinidad de casos judiciales que tiene abiertos y que van a durar muchísimo tiempo. Es decir, las causas judiciales en las que están envueltas los dirigentes del Partido Popular no se van a acabar ni este año, ni el otro, ni el de más allá. Esto va a durar como mínimo 10 años, es un ciclo larguísimo. Y yo solamente veo, y esto, que decir, Mae lo sabe bien, yo solamente veo en el Congreso de los Diputados que se hacen dos cosas. El Gobierno veta cualquier ley, solamente se han aprobado 8 leyes desde que se inició la legislatura y se han vetado, me parece que son 28. Es decir, y esto no quiere decir, bueno, me voy a expandir aquí en esto. Sí. Es que voy a hacer un poco de pedagogía, porque es que lo del parlamentarismo es tan retorcido, está hecho de una forma tan retorcida, tan de espaldas al sentido común. Bueno, pues resulta que hay una prerrogativa constitucional que permite al gobierno, decirle al presidente de la mesa del Congreso, en este caso Ana Pastor, a la mesa, al grupo de la mesa, qué propuestas, del grupo que sea, se pueden votar, se pueden tramitar o no. Eso se llama el derecho a veto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que todo lo que estamos proponiendo no llega a discutirse en el Parlamento, porque el Gobierno lo veta. Y llevamos 28 vetos en lo que va de legislatura. Es decir, no se va a discutir nada. En esta legislatura no va a pasar nada más que se van a convalidar las directivas europeas y que se va a controlar de manera férrea al Fiscal General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y a los nombramientos de los jueces del Supremo. Y estos son los objetivos del Partido Popular para esta legislatura. Seguir manteniendo una estructura judicial en donde la justicia funciona como esa serpiente que solamente muerde a los que no tienen zapatos, como bien dijo también el presidente del Tribunal Supremo en su día, una justicia de robaperas, y salvaguardar toda la estructura judicial para proteger al Gobierno y muy especialmente al Partido Popular. Y me temo que estas son las claves de la legislatura que estamos viviendo. Y disculpadme que haya entrado en el fango, ¿no?, en algo que prometía. Seguro que se ha todo encantado. Que prometía una lectura más poética, pero creo que la aceleración de la información se ha convertido casi en un elemento tóxico. Recibimos tanta información todos los días sobre lo que está pasando que es imposible ver lo importante, porque lo importante se queda enterrado en medio de la continua actualidad. Y lo importante, insisto, es que no se está legislando, no se está haciendo ninguna ley ni se está cambiando ninguna ley. Y no se está legislando porque el Gobierno está ejerciendo un derecho constitucional que formaba parte, digamos, de los recursos que tenía el Gobierno, pero que en este país se han ejercido muy poco. Por primera vez, cuando no existe un Gobierno en mayoría, más veces no ha ocurrido, pero un Gobierno en minoría inestable, bueno, aunque lo de Ciudadanos no es que sea inestable, pero vamos, que es estable para los presupuestos, pero inestable para lo demás, ¿no? Porque saben con quién tienen que competir. Por primera vez, cuando vemos eso, cuando vemos que Ciudadanos, por lavarse la cara, puede acabar votando una modificación o un pacto por la educación, el Partido Popular no deja que eso siquiera llegue a ocurrir porque lo veta antes de que pueda entrar a ser debatido en la Cámara. Así que no nos hagamos grandes componendas sobre que esta legislatura va a incorporar grandes novedades. El Gobierno no tiene ningún plan más que conservar el propio poder. No tiene ningún plan legislativo, ninguna propuesta legislativa más que la reedición de los mismos presupuestos generales del Estado y el cumplimiento de los compromisos europeos. El resto, el desempleo, el modelo productivo español, los problemas de conservación del medio ambiente, la cuestión de la inmigración de los jóvenes, todo eso ni va a ser abordado ni se le espera. Porque aunque tengamos la mayoría con números en el Congreso para poder modificar esas leyes, no podemos siquiera discutirlas. Yo me alegro muchísimo de que cuentes estas cosas y además como las explicas tú de bien, Caro, porque se las comentas a gente que te pregunta y no te creen porque esto es increíble.
no te creen, dicen esto no puede estar pasando. Pues es tal cual, tal como ha dicho. Si te parece, vamos a sacar una más y luego vamos a que hagan 3 preguntas y luego hacemos otra ronda, ¿vale? Vale. Para que ellos también hablan. Buf, mujer. Dale, dale. Madre mía. Madre mía. Bueno. Mujer soy yo, mujer eres tú. Habría que preguntarse un poco, ¿no? ¿Qué es ser mujer y qué va a ser mujer en el futuro? Y es una ventaja ser mujer, es una desgracia ser mujer. Cuando digo mujer o mujeres, pienso mujeres que han sido importantes, claro, es inevitable. Es inevitable. Entonces pienso mujeres que han criado a hijos que no eran suyos y que no han podido ocuparse demasiado de los suyos propios. En estas pienso muchísimo. Pienso en las mujeres del mundo rural de cuando yo era niña, de cómo trabajaban como un hombre, trabajaban como una mujer, trabajaban como una bestia. Siempre allí, también en ellas, me acuerdo muchísimo. Y luego pienso en las mujeres de la generación de ahora. Tengo 3 hijas, tengo 9 hermanas, estoy muy rodeada de mujeres. Pienso en esas chicas que veo por la calle que dicen que tienen la talla 44, que en realidad tienen la 46 y saben que no van a encontrar ropa en ninguna tienda, que las van a mirar mal. Pienso en una mujer cuyos hijos cuidé yo fui su niñera de una familia de clase alta, cuando se compró su primera minifalda, cuando en principios de los 70, y se iban a una fiesta por la noche y su marido le dijo: qué guapa estás, siéntate ahí, y cuando se sentó sacó un rotulador, le trazó una señal en los 2 muslos y le dijo: apáñate para que no se te vean las marcas. Pienso en lo difícil que es ser mujer, de lo difícil con cosas como esta que acabo de contar, que muchos hombres ni sospechan, de lo que es levantarte a las 5 de la mañana en Alcorcón, coger una furgoneta, ir a un suburbano, luego un metro, luego otro autobús para irte a trabajar a un barrio, la Elipa, al otro extremo, y en cada sitio que te has subido te han estrujado, te han dicho algo, te han molestado. Pienso en cómo pensábamos que esas cosas habían quedado atrás y hoy oigo que en Felanich, de nuevo, cómo es que todos estos videojuegos, yo he dado clases a niños pequeños, me han enseñado los juegos que tienen, cómo es que cada vez la violencia y el sexo están más cercanos, cómo ya se relacionan de una forma tan cercana. ¿Cómo vamos a hacer con todo eso, con toda esa gente que se ha criado así, viendo porno desde muy pequeñitos, creyendo que eso es hacer el amor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con mis nietas? Tenemos que estar todas, tenemos que estar juntas, tenemos que crecer, tenemos que ganar esta partida. Yo me confieso feminista de nueva planta. Yo no era, pues que no era feminista de antes, no me había ocupado yo de eso. Siempre me había dedicado a la academia, a temas de transformación constitucional, a la sociología electoral. Yo nunca había militado en la causa feminista, había militado en muchas causas de tipo general o incluso medioambiental, pero yo esto del feminismo, pues la verdad que mi vida no había pasado por ahí, ¿no? Hasta que de repente un día se me ocurrió, sin pensarlo demasiado, llevar a mi hijo al Congreso de los Diputados. Y entonces esa semana me hice feminista. Y dije, aquí pasa algo muy raro. Aquí ha pasado algo que no estaba previsto. No es tan claro, ¿no? Y ahora me escandalizo a mí misma por mi propia ingenuidad. No es tan claro cuando tienes 20 o 25 años o 30 la necesidad de la lucha feminista. Yo no lo veía muy claro, por lo menos en el espacio en el que yo vivía, en la universidad, no sé qué. No lo veía así, ¿no? Y en mi familia no
no había marcados roles de género, aunque luego sí me he dado cuenta de que también los había, pero no me parecían, no eran dramáticos, ¿no? En ese sentido. Nadie llevaba un rotulador para decirle a nadie, no era así. Pero pasa algo, ¿no? Pasa algo cuando pasas de los 30, ¿no? Y sobre todo pasa algo cuando te haces madre, que de repente lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo y dices, anda, pero esto, a ver, aquí está pasando algo que no, aquí están pasando cosas que no tienen que ver con lo que he hecho, con lo que he estudiado, con lo que me he esforzado, sino que tienen que ver con otro tipo de condicionantes que están fuera, ¿no? Que están fuera y que tienen que ver con que eres mujer. Por eso digo que soy feminista de nueva planta, porque me siento recién llegada a este territorio. Ser feminista no es una opción. Ser feminista es defender los derechos humanos, que hablan de la igualdad entre los seres humanos. Y estamos muy lejos de la igualdad entre los seres humanos y estamos muy lejos de la igualdad entre mujeres y hombres. Desde mi punto de vista, ser mujer es un privilegio. Es un privilegio, y seguramente porque contamos con ese privilegio, con el privilegio de la vida, pues es algo que el otro género nunca nos ha perdonado, ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde el origen de la propia... Pero eso, el siglo XX en eso sí que dio grandes pasos. Y quizá nos confiamos, ¿no? Yo creo que nos confiamos de lo que las compañeras de los años de 1890, de los años 10, de los años 20, de los años 30 lograron, y nos confiamos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues esto ya más o menos está arreglado, ¿no? Y yo creo que en los años 70, ¿no? En el desarrollismo y tal y cual, pues eso se tendió más, y en España con otra circunstancia, porque la dictadura fue terrible, ¿no? En ese sentido. Pero nos confiamos, ¿no? Y de repente llegamos a este punto y entonces aparece lo que dice Mae, que es algo que es evidente, y es que la cosificación de las mujeres, la consideración de las mujeres como cosas, no se ha movido ni un ápice. Pero no solamente no se ha movido ni un ápice, sino que yo diría que en estos últimos años ha ido a peor. Porque también se ha incrementado la cosificación de los hombres, es decir, lo que se ha incrementado es la cosificación de los seres humanos. La objetización, ¿no? La conversión de aquí, digamos, este crecimiento hacia el narcisismo, ¿no? Hay un narcisismo rampante, ¿no? En el narcisismo, exhibicionismo y cosificación, que va todo un poco de la mano, ¿no? E insisto, que la cosificación ha afectado. Y la cosificación es lo peor que nos podía haber pasado en este proceso, digamos, de normalización o de igualación de los derechos en los términos formales, pero era lo peor que nos podía pasar en términos culturales. Aunque la cosificación esté siendo igualitaria, que no lo es, ¿no? Pero que aunque la cosificación también se esté extendiendo entre los hombres, aunque los hombres cada vez también sean tratados más como objetos, ¿no? El valor supremo de la belleza y de la juventud como únicas representaciones estéticas de lo bueno y lo justo, ¿no? Esa forma de confusión de todos los planos, en los cuales hay una especie de exageración, digamos, de los componentes del físico individual y del narcisismo, y una denegación del resto de los valores, ¿no? Que enlaza, desde mi punto de vista, con otro problema que ya era más antiguo y que también es muy chungo, que es el problema del amor romántico, ¿no? De la representación mítica del amor romántico. Es decir, de que el amor es eminentemente el amor romántico, el amor de la pareja y tal, que eso es tóxico, pero tóxico para todo el mundo, porque es tóxico para las mujeres, que las convierte en objetos del ser amoroso, ¿no? O sea, tú tienes que ser el objeto al que alguien ama, pero luego convierten a los varones también en amadores, ¿no? En amadores salvadores, que tienen que estar todo el rato salvando a mujeres, a niños y tal. Imagínate tener que andar por la vida todo el rato salvando esto, es agotador, ¿no? El caso es que esa representación del amor romántico como principal representación del amor nos ha hecho mucho daño como sociedad, o digamos como cultura occidental, porque esto no es una cuestión española. Y nos ha hecho mucho más daño a las mujeres, claro. O construimos, o
o reavivamos e impulsamos la lucha feminista o seremos incapaces de cambiar nuestro país, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra familia. Porque la cuestión de la desigualdad de género está en la raíz, en el origen de todas las desigualdades. Y cada vez es más evidente que la representación normativa de lo que debe de ser se parece menos a lo que la mayoría de las personas somos. Casi ninguna nos parecemos a lo que se supone que hay que ser. Y no nos parecemos a distancias enormes, es decir, no por una cuestión de centímetros, no estamos entre la talla 38 y 40 oscilando, ¿no? Estamos todos en tallas o enormes o muy pequeñas o más altas, o estamos todos muy lejos de ese deber ser. Y eso significa que la transformación que tenemos que llevar a cabo es una transformación material, que duda cabe, una transformación que altere el modelo productivo, imprescindible, que altere los marcos institucionales, imprescindible, pero que altere también los marcos culturales y que los altere en un sentido feminista. Si no, no habrá un futuro de justicia y dignidad ni para nosotras ni para vosotros. ¿Podéis intervenir 2 o 3 personas? ¿Hacemos un break? ¿O preferís que sigamos? ¿Hay alguien que quiera animarse a decir algo sobre estos temas, sobre cualquier otro, a preguntar algo? Venga, Joana. A mí me ha dejado muy espantada lo que has dicho desde la imposibilidad de legislar. Iba a preguntar lo mismo. Es que no creía que la cosa fuera tan exagerada. Entonces a mí se me ocurre que de alguna manera, fuera del Congreso, se podría intentar hacer un debate entre partidos, hacer propuestas para, digamos, evidenciar como que tiene que haber esto porque lo otro no funciona. No sé, cómo poner en evidencia. Yo estoy escandalizada igualmente. De hecho, en cuanto que me ponen un micrófono en la boca, lo primero que cuento es esto. O sea, yo suelo decir que esto es un simulacro, siempre lo digo. Que es terrible, ¿no? Pero que hay que explicarlo en su materialidad, porque si no, no se entiende, ¿no? Y como, claro, y tienes razón, no hacemos nada, porque no se puede, claro, porque no se puede hacer nada. Claro, no hacemos nada por eso, no porque no nos pongamos de acuerdo, ni porque de hecho se ganan. Es que, fijaos, si es que lo tienen tan bien armado, o sea, llevan tantos. Es que este tinglado lleva 150 años funcionando así. Si es que es un problema del parlamentarismo, si es que el parlamentarismo español es una estafa. ¿Y por qué es una estafa? Y no estoy diciendo con esto que esto no es una crítica ni una impugnación al parlamentarismo como sistema, sino que esto es una impugnación a este parlamentarismo. Este parlamentarismo es una estafa. El 80% del trabajo parlamentario, que son proposiciones no de ley, interpelaciones, preguntas, mociones, bueno, son palabras todos. Sí. Bueno, pues todo eso no vale para nada. Ahí ganamos muchas veces, pero es que no vale. Esas votaciones las ganamos todas, las de las proposiciones no de ley, las interpelaciones, las preguntas, el no sé qué, el debate, la comparecencia, todo eso ganamos, se vota y ganamos. Y la gente dice, ¡hola! ¿No? Ya han subido el salario por interpelación. No vale para nada eso, todo eso son papeles que se le mandan al gobierno y dice, el Congreso ha aprobado esto y tal, que a ver si os parece a bien, si tenéis a bien leer este papel. Y el gobierno dice, me lo archiva en la carpeta de los papeles del Congreso. Y eso es lo que pasa con las proposiciones no de ley, las enmiendas, las preguntas, todo eso tiene ese porvenir. Ese es el 80% del trabajo del Parlamento. Luego hay un 20% que es el que sí vale, que son las leyes. Exacto. Ahí, claro, ahí ya sí. Y las convalidaciones de los decretos que vienen de la Unión. Ahí ya las cosas cambian. ¿Qué pasa con las leyes? Claro, que no quieren legislar ni de broma, porque saben que esas mismas mayorías que salen para sacar adelante proposiciones no de ley, no sé qué, también se pueden formar para las leyes. Y como las leyes sí que cuentan, han echado mano del dispositivo constitucional que les permite vetar y vetan.
y vetan, y vetan, y vetan, y vetan, y vetan. Entonces, esto no es un problema de ponerse de acuerdo fuera, porque es que Susana Díaz en Andalucía está haciendo lo mismo. O sea, esto es un problema estructural. Es un problema estructural. Entonces, a mí esto me ha hecho pensar mucho, porque yo tampoco sabía que esto, de hecho, esto no había pasado nunca, ¿no?, en ninguna legislatura. Y cuando estás allí viéndolo en primera persona dices, pero tiene que haber un sitio por donde entrarle, ¿no? Tiene que haber un atajo, tiene que haber un truco, es que eso no sabemos hacerlo, por eso no lo ganamos, hasta que te das cuenta que no. Pero no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahora diréis, ¿a qué lista? Hay que ganar. Y hay que gobernar. Hay que ganar. Esto es la historia. Hay que gobernar. Hay que gobernar. Es la única salida. Hay que ganar, chicos. Porque lo tienen muy bien amarrado. Lo tienen muy bien amarrado. Entonces, no os creáis que porque tengamos números suficientes en el Congreso para aprobar ciertas cosas vamos a poder cambiar algo. Porque en cuanto que esa propuesta tenga forma de proyecto de ley, no pasa. No pasa a la mesa. No pasa porque lo vetan. Y hemos ido al Constitucional. ¿Pero sabéis cuánto tarda el Constitucional en responder? 7 años. Entonces, ¿qué? Entonces, nos han vendido que tenemos un sistema parlamentario, pero que en la práctica funciona de manera presidencialista. Porque el gobierno tiene la capacidad para paralizar al Parlamento, que es lo que está pasando. Para paralizar, no, peor, para tenernos bailando. Bueno, exacto. Porque encima de todo esto, no os creáis que estamos ahí tocándonos las narices. Estamos todo el rato trabajando. Es un trabajo brutal. Claro. Todo esto es encima todo el rato con una maquinaria que exige muchísimo trabajo para alimentar esta rueda de hámster. Y estás allí como un hámster, ¿no?, todo el rato dentro de la rueda y dices, ¿pero por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque en cuanto que va en serio, vetan. Y esto es lo que pasa. Así que lo que toca es... Darles alguna buena noticia, por favor, claro, que hay gente que hay que ganar, que hay que ganar. Nosotros hemos estado en shock allí, hemos estado en un auténtico shock de decir, esto no puede ser posible. ¿Qué es claro, esto? Que hay que gobernar. ¿Cómo es que nadie lo había dicho nunca? ¿Qué es esto? Porque nunca había pasado. Ya. Porque nunca había pasado que el gobierno... Estaban tuyo, mío, cabecina y gol. Claro. Así, exacto. Los dos. Eso es lo que está pasando. Por tanto, hay que gobernar, no queda más remedio. Creo que nosotros no calibramos bien el volumen, el poder real que concentra el gobierno de España frente al resto de las instituciones, frente a la justicia, frente al Parlamento, frente, digamos, a lo que se supone que son los poderes independientes. No calibramos la cantidad de poder que el gobierno tiene para interferir, para doblarle el brazo, para retorcer, para impedir, para tapar. Y como estamos en un gobierno cuyo único objetivo es la supervivencia y evitar su calendario judicial, porque lo único que quieren es sobrevivir y no acabar entrullados, este es el único objetivo. Lo hacen bien, pero tienen tantos muertos en el armario, o sea... dejan caer. Por eso aparece Bárcenas, cabeza de turco, pero vamos, motivos tiene, rato a rato, parece aparentemente también le dejaron caer, ¿no? No es eso. No los dejan caer, pero es que es inmanejable el basurero, no es que los dejen caer, es que todo el rato llegan, además, cuando tú dices la verdad, es fácil montar coherencia con muchas voces diferentes, pero cuando tú mientes es muy difícil que muchas voces diferentes digan la misma versión. Entonces, por ejemplo, en la Comisión Anticorrupción, que los tenemos allí desfilando, pues claro, como mienten, pues nunca les sale la misma mentira y se nota un montón. Entonces, claro, cuando eso es en los juzgados, pues peor, ¿no? Entonces, no les es tan fácil parar esta pelota, o sea, el juicio de los papeles de Bárcenas, que será para 2018, eso, ahí nos vamos a divertir, ¿eh? Ahí nos vamos a divertir. Sí. Jorge. Si vemos cabello ya desde el gobierno, que es imposible, ¿no creen que hemos perdido un poco de protagonismo en la calle? Ya que estamos en las instituciones,
y está pintando un panorama bastante negro. ¿No crees que debemos volver a la calle, tomar conciencia, porque sí tenemos que ganar? ¿No crees que durante este periodo de tiempo nos hemos olvidado un poco quizás de todo este... Yo no lo leo así. Hemos perdido espacios, protestas internas también. Bueno, estoy aquí yo pillando todo el rato. No, pero es que yo estoy pío. aquí a menudo, tú no vienes nunca. No, pero pío, voy a pillar. Si a mí me encanta, si yo puedo pillar. Yo creo que, fíjate, yo no lo leo así. Yo creo que Podemos es un componente más de un proceso de cambio histórico que se ha abierto en España y que tenemos que recordar todo el tiempo que el proceso de cambio histórico es más importante que nosotros. Está por encima de todos nosotros, está por encima de Podemos, está por encima de los líderes. Es el proceso de cambio histórico lo que tenemos que defender. Con la herramienta Podemos o con la herramienta que sea, con la herramienta movimiento social, con la herramienta movimiento vecinal, con una caja de herramientas, pero el objetivo no es Podemos, el objetivo es el proceso de cambio histórico. Y ahí a veces yo creo que perdemos un poquito la perspectiva, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la secuencia es la siguiente. En España, la gente, en las calles, en las plazas, montó un proceso destituyente. Montó un proceso destituyente y dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta aquí hemos llegado, esto se tiene que acabar. Y eso se llama 15M. Y lo montó en el año 2011, que ya ha llovido. Dijo, hasta aquí hemos llegado, esto se tiene que acabar. Y 6 meses después, el Partido Popular sacó la mayoría electoral de toda su historia. 11 millones de votos. Y nos quedamos todos en casa diciendo, Dios, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pasaron las mareas, pasaron las marchas de la dignidad, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y entonces pasó también que muchas personas pensamos que la única manera de dar esa batalla era construir una herramienta que fuera capaz de darles el partido en su lugar. Pero no para montar un proceso destituyente, que el proceso destituyente ya está montado, sino para gobernar, para cambiar las cosas de verdad. Para cambiar las cosas de verdad. Y aquí viene el aprendizaje. El aprendizaje es que para cambiar las cosas de verdad no basta con tener una fuerza parlamentaria importante, que yo sí creía que por lo menos con eso sí que vamos a poder hacer algo. Yo sí lo creía, porque creía que el parlamentarismo funcionaba mejor de lo que funciona. No sabía hasta qué punto el gobierno concentraba poder de manera tan exagerada. Por tanto, yo no creo que nosotros tengamos que el problema sea que Podemos se ha desvinculado de la calle y que por tanto no entendemos la fuerza destituyente. Es que nosotros no nos presentamos a las elecciones para decirle a la gente vamos a montar una fuerza destituyente de la leche. No, nos presentamos a las elecciones para decirle esta fuerza destituyente que vosotros habéis armado, nosotros la vamos a convertir en cambio político porque vamos a entrar dentro de las instituciones y vamos a echar a estos chorizos y vamos a construir un modelo productivo distinto, una economía española distinta y una sociedad distinta. Creo que tenemos que hacer es organizarnos mejor y aquí, si tú me dices, ¿hay problemas en Podemos? Pues claro, hay un montón. Fuera por el sistema de los medios de comunicación que los tenemos corridos, podemos estar en el gobierno. Puede ser. En la totalidad de los medios. Sin ninguna duda. La información no llega a la calle. Por mucho que hablamos entre compañeros de trabajo, de la comunicación que nosotros tenemos de Unidos Podemos, todos, a ellos no les llega. En Andalucía, Extremadura, etcétera, etcétera, esto es España. Si no fuera, si pudiéramos hacer algo para que los medios de comunicación quitarle el poder que tiene y ponerlo como política, Unidos Podemos estaríamos en el gobierno ahora. Es posible, lo que dices, es posible. Hombre, es cierto que el acoso a Podemos desde los medios de comunicación es a veces hasta chistoso. Es una exageración. Incluso ahora con este proyecto de primarias aquí, que ya ves que es una cosa minúscula, pequeña, interna. Yo he leído cosas en los diarios que es que no sé si reírme o ponerme colorada. O sea, aparte es ya como tan irrespetuoso, tan
es tan mezquino, como dice Rajoy, es Ruiz. Es Ruiz. Entonces, creo que tienes razón. Lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que haya tanta gente que cuando lee esas cosas no tiene la misma reacción que yo. No dice, pero ¿qué es esto tan patético? ¿Qué es esto? Y lo que me extraña mucho más, es cuando los compañeros lo creen. Y ahí es cuando se me viene el corazón al suelo. Hace muy poco, en una cena en Madrid con unas amigas que trabajan todas ellas en ONGs, me dijeron que estaban absolutamente escandalizadas del número de peticiones de asilo que había por parte de venezolanos y venezolanas a España y que el gobierno actual no acogía a ninguno, ¿vale? Ahora, luego en el Congreso se levantan a ladrar, Venezuela, Venezuela. No acogían a nadie, el gobierno, y sí está en su mano, no la nuestra ahora mismo. Estoy totalmente de acuerdo con la información que nos han dado del Parlamento Nacional. Yo conocía algo, pero no conocía este desastre tanto mal. Por lo tanto, estoy satisfecho ya de haber asistido a esta reunión. Pero sí conozco desde fuera un poco nuestro Parlamento. La pregunta es, ¿dónde nosotros gobernamos? ¿O dónde nosotros, a los ayudamos a gobernar? Como es Baleares, como es Castilla y León. Desde fuera, los que tenemos trato con este Parlamento, sobre todo los de Baleares, resulta que lo que pasa en el Parlamento Nacional se reproduce prácticamente, no miméticamente, pero sí en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, la pregunta es, si nosotros tenemos que presentar una proposición de ley, una pregunta, etc., resulta casi imposible porque se tienen que poner de acuerdo los tres partidos. Por lo tanto, esto puede, una proposición de una ley, una pregunta puede tardarse, si se presenta, varios meses. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos, donde nosotros gobernamos, ser más eficientes? Porque evidentemente, desde fuera, nos están diciendo exactamente lo mismo que están diciendo al Parlamento Nacional. ¿Cómo sería esta pregunta? ¿Quieres que conteste? ¿Quieres contestar tú? Yo voy a decir alguna pequeña cosa y luego le paso a Carolina. A mí me da la sensación que en este caos que hay, cuanto más pequeño y más lejos, más posibilidades tienes. O sea, dicho en otras palabras, por ejemplo, en el Consell de Menorca, que yo conozco más porque soy de Menorca, estamos gobernando. Claro, aquí lo digo porque desde Madrid saben, pero esto es complicado. Aquí tenemos un Consell insular de cada isla. En el Consell de Mallorca estamos gobernando y tenemos uno de nuestros consellers junto con el PSOE y con MES. En el Consell de Menorca estamos gobernando junto con el PSOE y con MES. Y en el Consell de Ibiza estamos gobernando con el PSOE y con una especie de alianza, bueno, que no es MES. MES allí no está gobernando. En el caso de Menorca, que yo conozco, tenemos solamente dos consellers, un conseller y una consellera. Tengo que decir que se está haciendo un buen trabajo y tengo que decir que en lo pequeño no es exactamente igual. Yo no veo el bloqueo este tremendo que veo en Madrid. Bueno, para empezar, no es el PP que tiene el poder, no es exactamente igual. Y sí veo, y eso a nivel general, que una cosa que a mí sí me parece positiva de Podemos, de la aparición de Podemos, y lo voy a decir porque si no vamos a salir todos con una sensación de desaliento tremenda, es que Podemos sí ha puesto encima de la mesa cuestiones
que se habían rechazado con mucho desprecio como utópicas, imposibles, tonterías, esto no se puede hacer, y las ha puesto tan insistentemente que es cierto que el resto de partidos y el resto de formaciones, bien, haciendo un poco de paripé y un poco de no sé qué, pero se han puesto a hablar de cosas que antes no se hablaban. Y yo creo que establecer un relato que la gente vea como horizonte posible es útil a la larga, es útil y es necesario. O sea que no creo que de todo lo que hacemos nada sirva. Preguntarle a Carolina sobre las cuestiones concretas de territorios concretos las puede abordar desde un marco más amplio, que es lo que va a hacer ahora seguro, pero claro, es imposible que tengas un conocimiento preciso de lo que pasa en cada institución local. Claro, te digo. Sí, yo sobre esto quería decir algo porque lo que has planteado es un problema muy viejo y es un problema muy viejo que confronta, digamos, la idea de, bueno, los gobiernos de mayoría absoluta son mucho más rápidos y legislan muy deprisa y toman decisiones muy deprisa y por tanto resuelven problemas muy deprisa, y sin embargo los gobiernos que no son de mayoría tardan más porque hay que ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Esto en el campo de la ciencia política es un tema muy largamente estudiado, hay mucha literatura sobre eso y hay un señor que se llama Liebhardt que se ha dedicado a hacer patrones de eso y tal. No sé si hay politólogos por aquí, pero bueno. ¿Hay politólogos? No. No veo ninguno. Mejor, más gente normal que no está. Bueno, hay un paisano que se llama Liebhardt, que allí en California y tal, que ha estado muchos años con eso, ¿no? Y Liebhardt lo que dice, porque responde a la pregunta que está aquí planteando el compañero dice, claro, no, es que somos unos plastas, porque como somos muchos tardamos un montón, ven a discutir que si este dice uno, que si este dice el otro y tal. Pero Liebhardt, que era bastante listo, ¿no? Dijo, es verdad, ¿no?, que los modelos de los gobiernos de coalición tardan más en tomar decisiones. Pero, ojo, las decisiones que se toman después de un proceso de discusión, porque los gobiernos de coalición implican discusión, son más estables en el tiempo. Es decir, los modelos consensuales, los que obligan al diálogo, que normalmente cuando es un diálogo entre partidos acaba siendo también un diálogo con los movimientos sociales y con los espacios de la sociedad civil. Es decir, porque cuando tú puedes hacer lo que te da la gana porque tienes mayoría, no hablas con nadie. Y eso lo que hace es que las medidas tomadas así sean mucho más fácilmente reversibles por el gobierno que viene después, que coge y dice ¡fum!, ¿no? Zarpazo a todo lo que se ha hecho. Las medidas que se adoptan por modelos consensuales, en donde es necesario negociar mucho, claro, son más rollo, ¿no? Son más rollo y en general acaban no dejando contento a nadie, ¿no? Normalmente ninguno de los socios que acaba votando a favor le parece bien del todo lo que ha votado, ¿no? Todo el mundo está en plan, joder, hemos votado esto, pero me cago en la leche, estos que nos han metido esta otra doblada, ¿no? Y estás ahí con el rum de que no has conseguido todo lo que querías. Pero ese tipo de acuerdos son más duraderos en el tiempo, y esto Liebhardt lo estudió en muchas democracias y a lo largo de mucho tiempo, que las que se toman de la otra manera. Así que hagamos de nuestra debilidad fortaleza y creamos que cada vez, estemos seguros de que cada vez que en un ayuntamiento, en un consejo insular o en una comunidad autónoma conseguimos con mucho esfuerzo y con mucho tiempo llegar a un acuerdo y sacar una ley adelante, nos habrá costado mucho y habremos ido más lentos de lo que nos habría gustado, pero seguramente estemos haciendo algo que va a durar mucho más en el tiempo que los ordeno y mando del Partido Popular, que estamos todos deseando hacer un barrido y sacarlos de nuestro país para siempre. ¿Alguien más? ¿Queréis que saquemos...? A mí me gustaría... de Venezuela que ha pasado aquí, no es que estemos desinformados de otros países ni que comparemos nuestros medios desde desinformación con los de otros países. Nosotros estamos preocupados por la desinformación que provocan nuestros medios en España y es muy grave. La ilusión con la que empezamos todo esto todos, y yo no soy parte de Podemos, pero me siento parte de Podemos. Mi padre de 33 años tenía la misma ilusión que yo y bien. Pero los medios se han encargado de que la opinión de la calle sea muy diferente a la realidad. Lo que se cree en la calle, las mentiras que cuentan, se las creen muy fácil. Parece que es muy cómodo no pensar, sino leer un diario, dice que Venezuela financia Podemos, pues me quedo con eso.
Que demuestra la justicia que es mentira, es igual, yo ya me he quedado con que la finanza. Ese es el poder que el gobierno tiene, los medios de desinformación. Eso es lo que más daño hace a Podemos. Y personalmente creo que nuestro tope ha llegado ahí, porque a los que no nos tenéis que convencer, nos tenéis. Pero la otra gente no quiere. Prefiere las mentiras que le cuenta el aparato de desinformación del gobierno. Esta es mi opinión. Bueno, sigo aquí, yo piando sí, a mí me encanta. Yo me he dedicado muchísimos años, toda mi vida, profesional, a la sociología, y por tanto he viajado mucho por este país, he hecho muchos grupos de discusión, he hecho muchas encuestas, he hablado con mucha gente, he hecho muchas entrevistas, y bueno, va a sonar un poco pedante, pero conozco España, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, conozco la situación del pueblo español, de haber hablado, de llevar muchos años hablando con la gente, mucho tiempo. Y os aseguro una cosa, la gente no es tonta, porque no somos tontos, no somos tontos. Por tanto, creer que la manipulación informativa lo puede todo, bueno, los medios de comunicación están como todo lo demás, ni mejor ni peor, están como la democracia, como los partidos, como las instituciones, como la economía, como las empresas, están como todo lo demás, está como está España. Que necesita un cambio profundo. Nosotros no nos podemos sorprender de que los medios de comunicación nos zurren, pero ¿cómo no nos van a zurrar? ¿Cómo no nos van a zurrar? Si es que eso viene en el paquete. O van a decir, fíjate esta gente tan maja y tan honrada y tan decente, que ha llegado a su casa y ha dicho, estoy hasta el moño, vamos a cambiar este país, venga, para adelante, vamos, venga, vamos, podemos. Sí, fíjate qué majos y tal. Pues no, claro, caña al mono hasta que reviente. Eso es lo que... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, y eso nos ha pasado a todas, yo creo, es que en un determinado momento, a finales de 2015, lo tocábamos con los dedos. Sí. Lo tocábamos, estaba ahí, ¡za! Se nos escapó. Y nos quedamos como que se nos había escapado. Y digamos que una enorme ola de ilusión de pronto se vio acompañada de una enorme ola de frustración, porque hace apenas 48 horas ha estado el caradura de Mariano Rajoy, presidente del gobierno a la sazón, diciendo Gürtel, Gürtel, pues oye, hay unos berberechos en Pontevedra que están de cine. Y eso es lo que nos ha dicho a todos en la cara en el Parlamento español. Perdona que te interrumpa un momento, Caro, es que era sobre Gürtel la comparecencia y no mencionó la palabra, es que no la dijo, nos estuvo riñendo primero, riñendo de que hacíamos perder el tiempo, de que siempre estábamos hablando de lo mismo. Entonces ahí no es un problema de los medios de comunicación, es un problema de que nosotros tenemos que prepararnos ahora para una fase más larga. En que esto entra en otra fase distinta. Y por eso yo creo que lo más importante que tenemos que hacer en Podemos ahora es orientar todo el trabajo de la organización, que en parte ya se está haciendo, pero intensificar más eso, hacia las estructuras del gobierno. O sea, tenemos que reorganizar todo Podemos para lo municipal, para lo autonómico y para lo estatal. Es decir, construir una organización que tenga, por supuesto, que tenga su conexión con la sociedad civil. Pero es que, o sea, nosotros no necesitamos una organización construida sobre la sociedad civil porque somos la sociedad civil. Quiero decir que nosotros no somos políticos profesionales, no somos un partido que lleve... No, es que este partido de 137 años, que no, hombre, que no somos eso. Pero si es que nosotros somos la sociedad civil. Entonces, a mí no me hace falta estrechar lazos con la sociedad civil, si es que yo soy la sociedad civil, ya lo sé. A nosotros lo que nos hace falta es entender la magnitud de la dificultad de la maraña institucional, porque han estado enredando el bolillo 150 años, y prepararnos para hacer frente a eso. Porque esta sensación de espanto que yo os he transmitido sobre el parlamentarismo, y que siento mucho haber deprimido a la sala nada más empezar, o sea, yo de verdad no venía aquí a desanimaros ni nada, yo venía encantada, pero os transmito mi angustia. Pero si habláis con la gente que está en los ayuntamientos y os cuentan a Ley Montoro
y os cuenta lo que la ley Montoro significa para los ayuntamientos, pues es lo mismo. Entonces, esto que nos está pasando, es decir, de llegar a la institución y ver cómo está esto armado, nos tiene que obligar a reorganizarnos de acuerdo con otros parámetros distintos. Y a mi juicio, los parámetros con los que nos tenemos que reorganizar es de construir una organización para penetrar en la institucionalidad. Porque insisto con lo que le decía el compañero antes, nosotros no nos presentamos a las elecciones para decirle a la gente vamos a construir un movimiento destituyente de la PEA. No, el movimiento destituyente ya existía, fue el que nos construyó a nosotros. Y nosotros somos, lo que dijimos es vamos a convertir eso en cambio político dentro de las instituciones. Bueno, pues no hemos sido capaces de hacerlo de un solo golpe. Era muy difícil. Habría sido muy bonito, pero era muy difícil. Y la verdad que históricamente yo me he puesto a revisar y tampoco hay ningún antecedente. No. Históricamente los procesos duran, el ciclo dura en torno a 10 o 12 años antes de que se consigue. Espero que nosotros seamos capaces de hacerlo en 5 años, ¿no? o en 6. Pero la media no es esa, ¿no? Entonces, hombre, creo si cuentas que hemos hecho... desde el 15M ya falta menos. No, yo cuento desde el 15M, cuento desde el 15M. Por supuesto, vale, el ciclo empieza el 15M. Insisto, lo importante es el proceso histórico. No podemos, que es que también a veces nos perdemos un poco... El ciclo de cambio histórico es lo que tenemos que defender. Porque ahí es donde va nuestra vida y donde va la de nuestros hijos y la de nuestros padres. Ahí es donde va, si nos vamos a pasar, cuántas horas y en qué condiciones nos vamos a pasar cuidando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos. Ahí es donde nos va la vida, pero en el ciclo histórico. Y creo que nos toca recuperar esa perspectiva de ciclo histórico y nos toca prepararnos para la institucionalidad, porque la institucionalidad es un campo minado, organizado por una gente que sabe cómo minarlo y controlarlo a través de montones de dispositivos que son no en un sentido penal, pero sí en un sentido democrático, corrupción. Corrupción de la democracia entendida como la expresión de la voluntad del pueblo en las instituciones. Y contra esa corrupción, que es la tergiversación de la voluntad del pueblo expresada democráticamente en las instituciones, tenemos que luchar. Y ese camino, compañeros, va a ser largo, pero lo vamos a ganar. Venga, que sí se puede. Bueno, no sé qué perspectivas tenéis vosotros, llevamos 1 hora y cuarto aquí. Un poco más. Venga, el papelito más. Dinero. Venga, dale, Mike. Empiezo yo. Estoy aquí pillando. Bueno, yo oigo dinero y yo oigo poder. O sea, oigo dinero y oigo poder y no lo puedo separar. El dinero y el poder. Las dos cosas me parecen drogas muy, muy duras, muy adictivas y con muchísimas consecuencias para los demás. Porque si oigo dinero sin poder, pues no, oigo un señor que le ha tocado la quiniela, luego se lo ha gastado, le ha comprado un coche al otro, luego se ha arruinado no sé qué. No, oigo dinero, oigo poder. Entonces, en estos últimos tiempos ha habido varias personas, una de ellas Rubén Juste, que han escrito libros y artículos muy interesantes que yo creo que se deberían transformar en un póster de un árbol genealógico en el que se vea de una forma muy clara la conexión tremenda de las finanzas y el poder político. De las finanzas desde generaciones, de cómo entre unas cuantas familias, en un principio aristócratas, luego se han ido juntando con el nuevo dinero, cómo se lo guisan y se lo comen absolutamente todo, cómo esa gente ha sido representante en el Parlamento repetidamente, cómo están en los bancos, cómo están en Iberdrola, cómo están en lo que vaya haciendo dinero, ¿no? Yo ya sabéis que tengo una parte ingenua, se me ataca muchas veces diciendo, más que es ingenua, es que es buena persona, como cosa mala, ¿no? Es que demuestra a dónde hemos llegado, o sea, es que es la locura ya. Bueno, pues sí, tengo esa parte ingenua y creo que al dinero parte del poder que tiene se lo damos nosotros. O
O sea, a mí me entristece cuando veo gente o gente joven que es que en realidad lo que quisieran es estar ellos en lugar de esta gente. O sea, que dicen, es que fíjate, ¿sabes? Casoplón, la piscina, no sé qué, cuando es un mundo vacío, sin alma, en el que no te queda otro remedio que ir clavando puñales a todo el que desfila por allí, al que careces de empatía, te crees que el dinero se come, te crees que la comida nace en las neveras de los súper. O sea, has perdido completamente la noción de la realidad, la noción de quiénes somos, qué tipo de seres somos y dónde está la felicidad, que es otra palabra que tampoco se puede decir, porque entonces dicen, ay, es que usted dice cosas filosóficas. La filosofía también ha muerto. O sea, ¿qué nos queda? ¿El Corte Inglés? No, porque ahora es otra cosa, es Stradivarius, no sé cuánto, no sé qué. Yo todo este mundo, efectivamente tengo esta parte, hablaba con unos amigos que llevan metidos en política, de lo que se llamó en su día la extrema izquierda, desde que éramos muy jóvenes, y siguen ahí, que es curioso, y siguen ahí. Y yo les decía, hace ya unos años, antes del 15M, digo, es que no os dais cuenta, pero esto es el reino del mal, no os dais cuenta. Y me decían, pero qué cosas dices, por Dios. Pues lo creo que es el reino del mal. Yo recuerdo una película, te lo digo, así te lo digo, vi una película que no me acuerdo cómo se llamaba, Inside Job, una película que se hizo sobre la estafa de las preferentes, y a mí se me erizaban los pelos oyendo a aquellos brokers diciendo, ¿qué? ¿Cuántas viejecitas tienes hoy? Pues tengo 15. Uy, pues hay un barrio que está petado, llámala que te lo compra todo. Pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y esa es la gente que va de corbata, la gente que tiene el coche, pero lo gordo es que otra gente que no lo tiene lo admira y querría tenerlo. Entonces, yo creo que hemos perdido el norte. Antes decía que vivimos en un gran experimento químico, pero no solamente químico. No sé cómo ha sucedido todo esto y espero que haya gente ingenua, bondadosa, pero también valiente, y que si hay que ir a la guerra, vamos a la guerra, pero con quien toca, no con los compañeros ni con las compañeras. Claro, Mai, como es así, se ha puesto a hablar del gran dinero, ¿no? Pero sí, yo la verdad que cuando pienso en el dinero, pienso en el que yo tengo en la cartera o tal, o sea, yo pienso más así. Es el dinero. Claro, pero yo pienso, no sé, en 120 euros, esas son las... O sea, pienso... El dinero es imprescindible para vivir. Así que más nos vale reconciliarnos con él de alguna manera hasta que logremos acabar con él, ¿no? Pero como no podemos acabar con él a nivel individual, es decir, como habrá que acabar con el dinero de manera macro, mientras tanto creo que es mejor que intentemos mantener con el dinero una relación más normal, porque en nuestro dinero, no en el dinero de los ricos, sino en nuestro dinero es nuestro tiempo. Y por tanto, en la medida en que respetamos nuestro tiempo y respetamos el tiempo de las personas que nos rodean, me temo que no nos queda más remedio que respetar nuestro dinero y respetar el dinero de los demás. Claro, te tengo que interrumpir un momento porque has dicho una cosa que me parece del mayor interés. El dinero que nosotros manejamos, ya no existe el patrón oro, como todos sabemos, existe el patrón tiempo. O sea, tú pagas con tu vida. Tú pagas con tu vida. Y esa otra gente, la del dinero que hablaba yo, ¿con qué paga? De nuevo con la tuya. No, claro, paga con corrupción, no paga con la estafa. O sea, hay un nivel micro en el que el dinero es tu tiempo, pero hay otro nivel macro en el que se paga con la estafa, que es el capitalismo, que es la expectativa de valor, ¿no? Hay una novela de Zola, que no es muy conocida, pero que yo os la recomiendo, que se llama El dinero. Es una joya, bueno, la verdad que Zola todo lo que escribe es una joya, pero esta es una joya rarita, ¿no?
y en donde pues explica, digamos, el nacimiento del capitalismo y de la construcción del dinero como bolsa pues a finales del siglo XIX y cómo, bueno, pues qué es lo que es el dinero, ¿no? Que es una expectativa de valor, es decir, el dinero se construye no sobre lo que existe, sino sobre lo que la gente cree que va a existir. Los señores que mandan, los que le dan a la maquinita de los billetes, creen que va a existir, es una expectativa de valor. En una sociedad del capitalismo desenfrenado, con rasgos cocainómanos, ¿no? Porque yo creo que a veces pareciera que los que dirigen la economía mundial fueran todos cocainómanos. Yo, cuanto más he aprendido de economía, de macroeconomía, más me ha parecido que estaban todos drogados. O sea, que era imposible que gente en su sano juicio hubiese montado a nivel global, no sé si hay economistas aquí, ¿no?, que entendéis cómo funciona el rollo, pero yo lo que he aprendido de los compañeros economistas, que he aprendido mucho en estos 3 años, me ha parecido una cosa de decir, no es posible que esto sea así, ¿no? No es posible que esto sea este disparate sin pies ni cabeza, en donde lo único que hay es el ejercicio de la fuerza. O sea, el funcionamiento del capitalismo y cómo circula el dinero tiene que ver con la fuerza y con la violencia, y esa es la clave. Pero en lo micro, en nuestro dinero es nuestro tiempo, Y creo que conviene empezar a tener una relación más respetuosa con nuestro propio tiempo y con nuestro dinero, ¿no? Porque hay una tentación, y aquí me llamaréis a lo mejor moralista, hay una tentación que yo lo noto en el intento de restauración del régimen. Se está intentando vender la fantasía de que en realidad lo que tenemos que intentar hacer es volver a vivir como vivíamos en el año 2005-2006, ¿no? En realidad que todo esto sea un mal sueño y que nos volvamos a despertar y que sea 2005 y que estemos todos otra vez comprando y vendiendo pisos de 50 metros cuadrados por 300.000 euros y todas esas cosas, todas esas fantasías locas, ¿no? Bueno, yo creo que en lo micro eso no puede volver. O sea, como revolución cultural, una de las cosas que tendríamos que afrontar es que eso no puede volver. No debe volver. No debe volver. No puede volver por las condiciones materiales concretas de la economía que hacen inviable que eso ocurra. Pero aunque tal cosa ocurriera, sería muy conveniente desde el punto de vista cultural que eso no volviera a ocurrir. Por respeto a nosotros mismos, por respeto a nuestro propio tiempo, a nuestra propia vida. Y que fuésemos respetuosos, por tanto, con la vida de los demás, que también es que su dinero en cierto modo lo expresa, ¿no? Sobre el dinero en el sentido macro, claro, pues Mae tiene más razón que una santa, ¿no? Y entonces yo creo, además, y lo comparto como fantasía, pero que creo que se puede realizar, y es que nuestro objetivo final tiene que ser acabar con el dinero. Acabar con el dinero. Y seguramente no sea posible acabar con todo el dinero como tal, pero seguramente es posible acabar con muchísimo dinero. Y si en el mundo fuéramos capaces de lograr tal cosa, que hay que ser valiente e intentarlo, y lo intentaremos, cuando estemos en condiciones de hacerlo lo intentaremos, tendremos un planeta más justo, más humano, más sostenible, con más derechos, con más civilización y con más dignidad. Y creo que esa lucha contra el dinero tiene que ser en el fondo el objetivo, el Ítaca, ese lugar imaginario hacia el que dirigir la fuerza, siendo mientras tanto muy respetuosos con nuestro tiempo, que son los 120 pavos que llevamos, algunos que tenemos suerte en la cartera. Es que estoy de viaje, por eso llevo 120. Este mismo dinero que tú estás diciendo, ¿qué hace un jubilado que este año le han aumentado 2 euros? Yo sinceramente creo que... Ya ves. ¿Qué hacemos? Y la luz nos la han aumentado 20 euros. Si yo no sé ni cómo conseguís vivir, de verdad, es que es impresionante. Yo os pondría todas en el Ministerio de Economía, porque es un milagro. Porque es milagroso. Madres que de un guiso hacían guisos para efectivamente. Y vamos, y aquí estamos. Es que, mira,
Y yo creo que lo que sí se puede hacer y que desde los ayuntamientos yo creo que se impulsa son las economías cooperativas, ¿no? Los bancos de tiempo, donde tú ofreces un servicio y recibes otra cosa a cambio, intentar ese tipo de dinámicas. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Te lo digo como lo siento, porque no te voy a decir una mentira. Lo que hay que hacer es ganar y gobernar. Ganar y gobernar. Ganar, gobernar y cambiar las cosas, que para eso nos metimos en este lío. Para cambiar si no, este país y que migajas, a lo mejor en un momento de que les convenga, migajas. Si no, migajas. Como pasó con el salario mínimo. Si no, migajas. Sí. Espera, que estaba el primero. Nosotros sois parlamentarias y dentro de muy poco va a ser el 1 de octubre y hay un rum rum en el que se establecen posibilidades de que Pedro Sánchez está muy callado. Pareciera una estrategia muy bien diseñada para que una semana después realmente hubiera esta moción de censura que esperamos todos que sucediera. Vosotros que estáis aquí, que lo veis un poco más de cerca, que miráis a la cara a los parlamentarios del PSOE, en fin, ¿cómo lo veis? ¿Tan pronto? A mí eso me suena a ciencia ficción. A mí me suena así. Nunca se sabe, porque es todo bastante surrealista en realidad, pero a mí me parece muy pronto. Me parece muy pronto. No, yo creo que además Margarita Robles, que es la voz de Pedro Sánchez en el Parlamento, ha sido clarísima a ese respecto. Sí. Que aquí esto vamos a legislatura larga. Vamos, y menos aún va a provocar una crisis el Partido Socialista en relación al tema catalán, ¿no? Yo creo que es el último lugar en el que querría verse, ¿no? Porque tiene una posición tan contradictoria, absurda y falsa, que decir que sabe perfectamente que todo lo que diga, todo lo que dice en el Parlamento español le hace quedarse sin un solo apoyo en Cataluña. Y si en Cataluña dice algo distinto, nadie le cree porque saben que en Madrid están diciendo otra. O sea que no es un espacio muy favorable para ellos. No creo que sea para hacer. ¿Lo has oído en medios por ahí? Bueno, aquí vivimos rodeados de muchas tendencias en la nacionalista y claro, hay un interés por parte de los nacionalistas en que Cataluña se independice y que haya un cambio. Bueno. O sea, no tanto... el nacionalismo vive el cambio de Madrid con una independencia de Cataluña. Nosotros lo vemos a un ámbito más social y más general para todo el mundo. Eso es el indicativo y el subjuntivo, es la realidad y el deseo. Eso yo, vamos, desde luego los nacionalistas que están sentados en el Parlamento español han demostrado muy poco interés en que saliera el Partido Popular. Es decir, sin ir más lejos, Convergencia y Unión, en el momento de la conformación de la mesa tras el 20D, fue quien apoyó la opción del Partido Socialista y del Partido Popular. Luego pagó, ¿no? El pecado llevó la penitencia, pero así le salió. El 1 de octubre como un choque de trenes. Bueno, eso es otro tema. Bueno, eso por supuesto. Pero de ahí a que vaya a haber una moción de censura por eso, digamos, y el PNV es el que ha sostenido al Partido Popular. Está gobernando el Partido Popular porque el PNV ha apostado por sus 4.000 millones de euros. Y se ha quedado tan pancho, ¿eh? Y luego se va a Bilbao y dice, uy, nosotros, el PP, qué mal. Y fíjate tú. Es fenomenal. Está ella primero, Tonina, y luego tú. Yo, volviendo a lo del dinero, solamente si en algún momento se ha cuantificado el dinero que se ha ido detrás de la corrupción, para saber, por ejemplo, cuánto se podrían subir las pensiones, cuánto se podría poner en becas, en guarderías, ayudar a la dependencia, a los servicios sociales, médicos, profesores. Sí que se ha cuantificado. Yo no tengo los datos aquí, pero Caro, que es doña Datos, se lo sabe de memoria. Que es analista de datos, se lo sabe seguro. Pero sí está cuantificado. Sí, ahora os lo explico, el número es bestial. El número es un número muy difícil de calcular, porque, por tanto, es una estimación conservadora la que os voy a dar, que es la que hace la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que no son unos flautas de Podemos, sino que son unos tíos que viven ahí en la bolsa y tal. O sea, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, fijaos, unos señores con corbata y tal, son un rollo. Pues la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha hecho una estimación estatal de que en España el coste de la corrupción anual es de 48.000 millones de euros. ¿Cuánto es 48.000 millones de euros? Pues son 3 veces los recortes en la educación,
son 2,5 veces los recortes en la sanidad. Para que os hagáis una idea, conseguir que en España hubiese una renta mínima garantizada de 800 euros al mes costaría 11.000 millones de euros, estos son 48.000, o sea, son 4 veces, la corrupción cuesta 4 veces lo que costaría la renta. Es decir, pues, y eso, insisto, es una cuenta conservadora, Hay bueno, aquí se ha hecho un curro impresionante, ¿no? Aquí se hizo yo es que me estuve leyendo el mes pasado, ahora tengo más tiempo para leer y para estudiar y la verdad que estoy contenta porque me gusta hacer eso. Y estuve leyendo el dictamen de la comisión de aquí del Parlamento Balear sobre la comisión de investigación sobre la autopista de Ibiza, que para flipar, o sea, y la autopista de Ibiza es un caso paradigmático de la corrupción que sí se puede cuantificar. Y ahora voy a poner otro ejemplo de la corrupción que no se puede cuantificar. Está Alberto allí. Alberto, me ayuda si me equivoco con los números, ¿vale? En el año 98 se hace el primer presupuesto para la habilitación, reforma, ampliación de la autopista de Ibiza, que lo presupuesta el Ministerio de Fomento y lo presupuesta en 8,9 millones de euros. Gobernaba Aznar, ¿eh? O sea, ellos hacen ese presupuesto, la obra no se ejecuta y tal, pasa el tiempo y se hace una segunda estimación presupuestaria, que es con la que se sale a concurso público, y son 162 millones de euros. 162 millones de euros. Bueno, que yo me estudio los números. Y entonces lo sacan a concurso por 162 millones de euros, que son 16 veces más, ¿no? 9 millones de euros. O sea, que ya sale a concurso por 16 veces más de lo presupuestado originalmente. Pero es que entonces luego empiezan a decir que, no, es que no estaba presupuestado tal cosa, me tienes que pagar más porque ta. Y entonces acaba costando, Alberto, ¿lo dices tú o lo digo yo? Acaba costando 600 millones de euros. Es que entonces, es una locura. Si tú tienes una cosa que cuesta 9 millones de euros y acabas pagando 600 millones, pues se hace verdad la máxima de que no hay pan para tanto chorizo, porque es que es imposible que este país sobreviva con esta gente. Por tanto, lo primero que hay que hacer para acabar con la crisis, y esto es algo que nunca me cansaré de repetir, es sacar a los chorizos de las instituciones, porque es imposible salir de la crisis con este nivel de latrocinio. Entonces, esta es la corrupción que sí se puede cuantificar. Es que lo más indignante, esto me lo explicaba uno de los abogados que está personado en el juicio de los papeles de Bárcenas, y me decían, si es que no es solo que sean unos chorizos, es que lo son. Es que han vendido el país por 4 perras. Y es verdad, porque tú coges los papeles de Bárcenas y los papeles de Bárcenas en total no llegan a 5 millones de euros. Entonces, hay empresas a las que durante periodos de... Hay una empresa, por ejemplo, a la que un año le dan adjudicaciones por, me parece que son 400 millones de euros, estos son los informes de la Guardia Civil, adjudicaciones públicas, y ha donado al PP, a la caja negra, a la caja B, ha donado 48.000 euros. Y entonces tú dices, tíos, o sea, claro, que sois unos manguis, pero es que encima sois unos torpes, o sea que, pero ¿esto de qué va? Es decir, los registros, esta empresa que está en el tema de las autopistas y que ha recibido adjudicaciones en 10 años por valor de 1.900 millones de euros, en total no ha donado al PP más de 400.000 euros. Entonces dices, o sea, que tú te llevas 2.000 millones de euros y lo que le donas a la caja B son... Entonces, dices, esto es de coña, o sea, esto es un desastre. Entonces, no es solamente que sean unos chorizos, no solamente que incumplan la ley, no solamente que roben, no solamente que hagan cosas inútiles, es que encima lo han hecho por una mierda. Y entonces dices, no puede ser. No puede ser, y esto lo digo porque también, ya que me ponen un micro, lo cuento. No puede ser que en los papeles de Bárcenas y la Guardia Civil ha dicho que eso está judicialmente acreditado, lo ha dicho la UDEF, la Guardia Civil, no lo dice nadie de Podemos, lo dice la Guardia Civil. La Guardia Civil que, por cierto, les han amargado la vida a los agentes que han hecho eso, los han expulsado del cuerpo, otros han tenido que ir a la privada, no sé qué, o sea, gente a la que le han desgraciado.
está acreditado que el presidente del Tribunal de Cuentas hizo una donación de 3.000 euros a la caja B del Partido Popular. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pues esto es un cortijo, eso es lo que es. O sea, Jorge, muy cortito, ¿eh? Sí, me dio una tarea de secretario de autopistas, si puedes analizar el tema de autopistas del Mansor Campus, que creo que es una gran felicidad por parte de nuestra, de haber firmado ese pacto de autopistas del Mansor Campus. Vamos a ver los números, a ver si una tareita. no, sí, yo os he contado una investigación que la habéis hecho aquí vosotros. O sea, yo os he contado los resultados de una investigación que habéis hecho vosotros. Yo no he hecho nada en esto, solamente leerme los papeles. Bueno, yo que siempre estoy con el rollo de bajar las cosas a la calle militante, quería decir, ahora aprovechando eso que dice Jorge, que la mejor forma de luchar contra las ampliaciones de carreteras, desdoblamientos de autopistas, toda esta historia, la mejor forma es apoyar sin parar, y ahí sí necesitamos calle, sin parar, el transporte público, sin parar. Y apoyarlo quiere decir no usar el transporte privado siempre que sea posible, y apoyarlo quiere decir que los militantes de Podemos, que la gente de los círculos se suban a los autobuses y vea en qué condiciones van esos autobuses. Yo soy usuaria de autobús y puedo contar muchas historias, que se den cuenta de quién va en esos autobuses, que van las personas muy mayores, las personas muy jóvenes, los emigrantes, 4 turistas despistados y yo. Y las mujeres. Esos somos los que vamos en los autobuses. ¿En qué condiciones? A veces 25 personas de pie, a veces sin aire acondicionado. Vine el otro día precisamente de esa zona a la que aludes, que fui a verlo, y vine con un abanico, todo el trayecto abanicando al conductor, todo el trayecto, hasta que se iba quitando el sudor con una mano y con la otra conducía, y digo, nos vamos a matar, hasta que de repente dijo, ¿y sabes de qué tiene culpa todo esto? Los políticos. Digo, se acabó el abanico. Hasta aquí hemos llegado. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar a esa gente que va en el autobús, que son gente, la mayoría gente sin voz, la mayoría de ellos gente sin voz, y dar la lata hasta que ningún pueblo esté incomunicado y tengamos frecuencias como hay que tener. Y con menos tráfico no hará falta tanto asfalto. Y lo vamos a ir dejando. El chico lleva allí con una... Ay, perdón. No os veía, perdón, sí, tú. Sí, el que abans heu parlat del tema de Catalunya, i una de les diferències entre el PSOE i vosaltres és que vosaltres sempre parleu de plurinacionalitat. Sí. I això per encaixar Catalunya està molt bé. Però quin encaix té Mallorca de dins aquesta plurinacionalitat? Seria Mallorca una nació? Dins aquest concepte, tenim dret de decidir Mallorca? Hombre... I per altra banda, quin és el vostre parer sobre el referèndum d'autodeterminació de 1 d'octubre? Aquestes 3 preguntes, gràcies. Bueno, en cuanto a qué es Mallorca, supongo que habrá que decidirlo entre todos y entre todas. ¿Todos los mallorquines o toda España? Me refiero a la gente aquí. Habrá que tener una postura, si queremos seguir funcionando como archipiélago, o si no, o si cada isla quiere tener su propia entidad. Yo creo que cualquier cosa es debatible, discutible y acordable. Cualquier cosa. Y desde luego el tema del territorio es muy importante. Yo de nuevo te digo que vivo en Menorca, y en Menorca la gente ahora, en estos últimos años, mucha gente ha salido fuera a estudiar. El mundo es un poco otro, pero yo hace casi 40 años que vivo allí, y cuando llegué el único mundo que existía era Menorca. Para un menorquín no hay otra cosa, para bien y para mal. Tienen un amor por su tierra muy envidiable, y quizá eso ha ayudado también a que no pase lo que pasa en otros sitios. No solamente eso, pero ha ayudado. Son cosas a debatir. En cuanto al tema de Cataluña, en Podemos ahí hemos estado siempre con el derecho a decidir, y por parte del gobierno esto ha sido un suicidio, una irresponsabilidad increíble, que ves que se acerca y aquella gente mirando al infinito, y lo único que te dicen es no lo vamos a permitir y usaremos todos los medios. Espero estarles entendiendo mal cuando dicen usaremos todos los medios. Espero estar haciendo una interpretación
equivocada. Entonces, por supuesto que eso es un tema a debatir, si es que existe el debate, y a decidir entre quien tenga que decidirlo. Yo personalmente estoy por el tema, por el derecho a decidir de cualquier pueblo que así lo desee, ni más ni menos. Última, Ángel. Sí, la última. Pues yo, escuchando lo que decía el compañero, hay un aspecto que tiene contacto con ese pensamiento, pero a mí me interesa mucho más que el tema institucional y de representatividad, el tema de la identidad. Es decir, yo creo que con el turismo se ha perdido la identidad fundamentalmente en las áreas, no en las áreas urbanas, pero sí en la parte foránea, en lo que es la parte de las poblaciones, ¿no? Han perdido sus actividades normales, que venían siendo tradicionales, y creo que ese aspecto es muy importante, no solo para el territorio, sino también para la gente, ¿no? ¿Cómo recuperamos o cómo subrayamos la importancia de estas áreas rurales que han perdido su identidad? También creo que esto es un tema que, incluso desde mi punto de vista, más importante que pudiera ser institucional y de legalidad de este tipo de situaciones. Bueno, de nuevo es una cuestión de prioridades políticas. Bueno, hay cosas que uno puede hacer desde su posición de ciudadano, desde su posición de ciudadana, y hay otras que son cuestiones políticas. Tú puedes decidir que quieres rescatar a los bancos o que quieres rescatar una autopista, o puedes decidir que quieres apoyar el comercio local, que quieres hacer cosas para la gente joven, que quieres montar una universidad en la que la agricultura se transforme no solamente en una actividad absolutamente necesaria, quizá la única, junto con la extracción de agua, quizá la única actividad absolutamente necesaria para la vida, y combinar lo que eran esas tradiciones a las que tú aludes, que se está perdiendo a medida que se van muriendo los antiguos países, conocimientos centenarios, y innovar con nuevas tecnologías y con nuevos conocimientos y con nuevas posibilidades, y transformar el campo en una cosa rentable, bien considerada, útil, y que nos permitiese tener soberanía alimentaria, que yo creo que en las islas se puede aspirar a eso, quizá no al 100%, pero sí se puede aspirar a eso, y eso no nos quitaría esta dependencia que tenemos del turismo, que es en el reparto que se hizo en su día en Europa, de que le tocaba a cada cual, y a nosotros nos ha tocado esto, y no lo queríamos, y yo creo que ahora menos que nunca, porque creo que lo bueno de lo que ha pasado, es decir, lo bueno de la avalancha esta que hubo especialmente después de la primavera árabe, lo que ha demostrado es que ese mantra que nos repetían es falso. Es decir, no porque entre más dinero va a haber aquí más riqueza. Eso ahora ha quedado clarísimo, y hay una capa muy amplia de la población que ahora eso lo asume, y esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque eso no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Antes el mantra que oías entre la gente normal, la gente del dinerito que dice Caro, la gente de los 120, era, hombre, pero de algo tenemos que vivir, pero de Dios vivimos, pero si ellos vienen habrá dinero. Ahora ya la gente no lo ve tan claro, ve que esta gente consume recursos que aquí son limitados, como es el agua, que hablábamos antes, sin la cual no hay vida, pero es que también consumen recursos sanitarios, por ejemplo, en la situación de recortes que tenemos a nivel nacional. Es que además son empresas que muchas no cotizan de ninguna manera aquí. Es que además están externalizando los servicios, y lo que antes era un trabajo de 6 meses de temporada que te permitía vivir todo el año, ahora ni siquiera te cubre las necesidades diarias. El otro día venía en el autobús es estupendo porque se habla con gente normal y es un sitio fenomenal, no como el coche que se vuelve la gente loca allí dentro, y bueno, en fin, no quiero hablar de eso. Iba en el autobús, iba con unas limpiadoras del aeropuerto de Menorca, que son, por supuesto, de una empresa de estas externalizadas, que la anterior era una que ya en el Congreso ya les monté yo a la bulla, unos que dependían de la ONCE, que bueno, no me fié de ellos nada, aquello sonaba todo fatal, y efectivamente las tenían con un solo uniforme, no les dan repuesto, con unos botes como esto de líquido limpiador para la grasa de los coches, y si se les acaban ellas tienen que comprar más,
y no les pagan el autobús, que vale 1,65 ida y 1,65 vuelta, 2 kilómetros de Mahón al aeropuerto. O sea, que estas mujeres están ganando 600, 700 euros. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, lo bueno que tiene es que de repente la gente lo ha entendido, ha dicho, ostras, el año de más turismo de la historia. Bueno, es que ahora ya lo de pedir 2 días libres a la semana, esto ha pasado a ser un unicornio, esto no ha existido nunca, pero es que un día en muchas empresas no te lo dan, y si lo pides te dicen, ahí hay la cola esperando. Entonces, eso que dices tú, Ángel, por supuesto que tenemos que recuperar y en algunos casos mantener, porque no todo se ha perdido, no todo se ha perdido. Entonces, que tenemos, como decía el compañero allí, que decidir quiénes somos, sí, pero también cómo queremos vivir, cómo queremos que sean estas islas y qué territorio queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hay que pensarlo rapidito, porque cuando empiezan ¿sabes? Cuando entra la termita, aquello se lleva el mueble. Entonces hay que empezar a pensarlo entre todos ya, y ahí sí podemos dar mucha bulla. Ahí sí podemos dar mucha bulla. No, pero no puede ser mucho más... Mira, yo como somos mujeres no tengo ningún inconveniente en decir que yo estoy enferma hoy. No he comido todo el día porque me han operado una muela. Ya sé que está mal visto porque los políticos tenemos que ser como los perros del jabalí, que cuando les hieren les recosen y siguen atacando. Y Carolina ha venido con su niño que estará esperándola en una casa que no conocen. Mi pregunta precisamente va por ser femenina, mujeres. Pues venga. Y es una pregunta que desde el principio se ha hablado y a mí me cuesta mucho asimilar. Entonces, es feminismo. ¿En qué lugar me deja a mí como hombre y qué puedo yo hacer como hombre para contribuir al feminismo? Ole tú, ole tú, ole tú. Pues yo creo que los hombres, como tú, es decir, los hombres que quieren hacer algo por el feminismo, lo primero que tienen que hacer es escuchar a las mujeres cuando cuentan sus relatos de por qué tenemos esta lucha. Porque yo entiendo que desde vuestra posición a veces no se ve, cuesta mucho entenderla. Entonces lo primero es escuchar y preguntar. Y con eso tienes muchísimo hecho. Y todo lo que vayas entendiendo, cuéntaselo a otros hombres. Nos tenemos que ir. Bueno, creo que todo el mundo entiende por qué tenía tanto interés en que viniera Carolina. Un aplauso para ella.